Ahí nomás, en la llegada de la existencia, de la vida, digamos, que me han hecho y me han dado crecimiento en toda esta especie de historia que uno necesita para seguir haciendo cosas, sublimándolas, etcétera, etcétera. Yo no pude encontrar una cosa más bella que el arte, ¿no? Que supo ser mi medicina, mi amor. Yo sublimaba a través de esas sensaciones de dolor. Para mí era un sublimar de tristeza, que luego después terminaron momentos muy tristes, porque me llevaron a vivir con una madrastra. Es cierto. Que fue duro, como todas las madrastras, pienso yo, o la gran parte de sí, sentí que sufría, ya comenzaba a llorar y lloraba ya sentimentalmente, sí. Y bueno, eso lo tuve como una semilla muy importante, porque después, cuando yo decido de ser un día pintor, lo decido porque la dueña de una casa X en el pueblo de Paiján me hizo pintar el portón de su casa. Y el portón de su casa, y me daba una propina, naturalmente. Yo ya tenía entre 8 a 10 años. Y bueno, fue así que, palmeándome la espalda, me dijo: hijo, tú serás un gran escultor. Que manoseando la pintura, y sin embargo tuve que aceptar lo de escultor, y comencé a indagar un poco en los diccionarios, qué cosa era, bueno, con toda esa inquietud que verdaderamente necesitamos un poco de saber la verdad. Y me encontré por ahí en un diccionario que hasta ahora me acuerdo, un diccionario argentino, creo, pequeño, pero me decía, creo que era Losada, ¿no? Una cosa de eso, pero me decía que escultor era el que hacía lápida, el que, en fin, cosas así artesanales. Y otro diccionario me habló ya de del Renacimiento italiano y de un tal Miguel Ángel. Y ese tal Miguel Ángel no lo conocía, tenía yo 10, 11 años, y pues comienza mi preocupación por saber quién es ese escultor maravilloso. Y efectivamente, entre los profesores de colegio y otras cosas que se dan, logré conseguir que el famoso Renacimiento italiano tenía todos los ingredientes como para hacerme pensar en otra realidad, que era que yo estaba pensando ser un hombre de circo. Quería ser un artista. Eso es lo que quería hacer. Entonces me había confundido yo mismo, porque creía que el circo era en realidad la madre de estas ideas, ¿no? Pero paralelamente, felizmente, había como decimos, tengo que decirle, un hermano ya que era un artista. Él vivía en Lima y yo en este pueblo que se llamaba Paiján, donde mi padre me llevó un poco como para conjugar sus otros niños que él tenía, porque fue un padre muy querendón y tuvo muchos hijos. Claro, la persona a la cual te refieres es la señora Cáceres, y efectivamente uno de los aspectos preponderantes para que Gerardo tuviera la posibilidad de considerar estudiar arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes fue también el hecho de encontrar el diario Última Hora, sí, en donde figuraba un artículo sobre Ángel Chávez, hermano mayor de Gerardo por 11 años, y que ya estaba instalado en Lima con mucho suceso. Ahora bien, si me permites, Gerardo, quisiera preguntarle a Gerardo Amador lo siguiente, volviendo a Paiján, ¿sí?
Paihan es una plataforma expositiva y de investigación en artes visuales contemporáneas. Es oportuno señalar que Gerardo Amador estudió arquitectura en la UPC y luego tuvo la chance de estudiar en el Royal College of Art una maestría en curaduría de artes contemporáneas. Hay que resaltar también que después del 11 de septiembre, Inglaterra, y específicamente Londres, desplaza a Nueva York como la sede de las artes visuales en su conjunto, ¿no? Y el Royal College, tal vez junto a Eindhoven, como bien dice Fernando Castro Flores, son los referentes en la curaduría. Mi pregunta es la siguiente. Algo de didáctica, ¿qué es curaduría? ¿Cuál ha sido la experiencia a través de Paihan como gestor cultural? Y esto es muy importante porque ustedes en Trujillo nos llevan bastante delantera en relación a los acontecimientos de cultura en esta ciudad, en Arequipa. ¿Cuáles han sido las grandes satisfacciones y los contratiempos dentro de la gestión cultural? Gerardo Amador, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi intervención, de hecho, va a ser un poco corta porque creo que todos obviamente estamos interesados en conocer más a profundidad como la vida de mi papá, pero yo llego a la curaduría de arte, llego a la arquitectura principalmente porque no quería estudiar arte porque tenía el mismo nombre que mi papá. Después encontré como la arquitectura como el medio en el cual podía manifestarme creativamente. Y luego, con todos los proyectos y todos los sueños que se han venido trabajando en Trujillo con mi padre, como el Museo del Juguete, el Museo de Arte Moderno, pues mi inquietud de entender cómo funcionan estas plataformas, estas instituciones y la fundación que tenemos planeado ya que sea un legado para la cultura, fuera de la capital, que es algo que realmente nos interesa muchísimo, que muy pocas instituciones ni el Estado realmente se encarga de descentralizar la cultura. Y creo que ha sido esa que es el bastión de la Fundación Gerardo Chávez en este momento, que yo ahora me estoy encargando de justamente articular la diversidad de proyectos que tenemos pensados, que también son sueños de mi papá, pero que terminan siendo ahora sueños míos. Entonces, dentro de mi ámbito profesional de curador independiente, que trabajo con artistas jóvenes, emergentes, tengo una plataforma en Trujillo que también está siendo anexada a la Fundación Gerardo Chávez como parte de una intención por también trabajar el arte contemporáneo y las producciones artísticas emergentes, ¿no? Como dar también una plataforma no solo a artistas de la colección que ya tenemos, sino generar nueva colección y generar un movimiento de procesos culturales. En este caso, Paihan, que obviamente adopta el nombre por varias razones. Una es obviamente que en la historia de mi padre es un espacio en su vida muy importante, pero también pues guarda todo una historia arqueológica, una historia mágica, de mucho curanderismo, y para mí fue entender un poco el proceso del artista, y en algún momento he mencionado las referencias que yo tengo de mi papá en mi crecimiento, en mi niñez, como un gran chamán. Entonces, al albergar un poco como la noción del gran chamán y de las referencias del norte peruano en específico y de la pintura de mi padre, también en referencia a todo este imaginario cultural y mágico, específicamente del norte peruano, pues es que aparece el nombre, ¿no? Y la idea principalmente de este proyecto es invitar artistas a Trujillo y a partir de su experiencia en contacto con la arqueología, una ciudad en desarrollo, la informalidad y diferentes procesos que pueden influenciar el proceso creativo del artista, trabajar en un proyecto de investigación que termina en un proyecto expositivo. Entonces, esa es la plataforma que
que desde mi lado en la Fundación manejo como curador, pero también nos ha abierto las puertas para trabajar en cómo funciona el Museo de Arte Moderno, el Museo del Juguete y los otros proyectos culturales que tenemos en Trujillo, que estamos ya... yo sé que bien muchos de ustedes quizás han estado en Trujillo, han visitado los museos, pero han habido ciertas deficiencias también en cómo se han llevado, en cómo se ha manejado, la falta de inversión, la falta de apoyo del Estado, de empresas privadas, etcétera. Pero ahora estamos en el momento en el cual estamos articulando de la Fundación para que justamente sea un nuevo polo cultural, haciendo referencia también a cómo Trujillo es la capital, también una capital de la cultura históricamente, ¿no? Las bienales de arte, la poesía universal de César Vallejo, entre otras grandes espacios de creación que han nacido en Trujillo. Gracias. Volviendo a la cronología y a Gerardo Chávez, maestro, es importante resaltar la figura de Ángel Chávez, tu hermano, fantástico pintor, excepcional persona. ¿Qué tal manejo del color? ¿Qué tal síntesis formal? Quisiera que recrees un poco cuál fue ese contacto con Gerardo, que creo que se da a los 14 años, perdón, con Ángel, que se da a los 14 años, si no me equivoco, ingresas a la Escuela de Bellas Artes. Y claro, Ángel ya de por sí era una pauta de formación y un referente hacia los colegas que en aquel entonces se desenvolvían como profesores en esa institución. Ángel, Gerardo. Efectivamente, era un hermano, amigo, padre, profesor, en fin, tenía todas las cualidades para no perderse en la historia. Sin embargo, yo lo sentí, que era demasiado para mí tener un hermano tan audaz, tan terrible en su arte, tan hábil, tal vez un poco como que se dejó llevar por ese instinto de la habilidad, pero era efectivamente un gran maestro. A veces me es duro hablar de mi hermano como una cosa extraordinaria, pero yo lo sé que fue extraordinario. Y lo hablo y lo digo cada vez que pienso y que hay alguna persona que quiere interesarse. Yo creo que mi hermano no ha ocupado su sitio en nuestro medio, el Perú. Porque el Perú también no se ocupa de nada. La verdad que nos defrauda nuestro país, pero tratemos que un día cada cual tenga su lugar, porque es importante un orden de valores. Y en este caso, poco a poco nosotros individualmente hemos hecho crecer nuestro país. Una grabación ¿no? de pantalla. Esperamos más, pero ¿qué esperamos más si damos muy poco? No. Entonces, esta es la trama que estamos viviendo en estos momentos todavía. Y nos cuesta muchísimo para hablar de cultura, para estar con la cultura. Pudiéramos conseguir muchas cosas más, pero no se puede, porque vivimos como marginados, nadie nos apoya. Yo no sé a quién le contaba esta mañana de que yo tuve que hacer toda una producción que felizmente me fue muy bien de la bicicleta, en fin, cosas de juguete que fueron muy importantes para mí porque la economía se hizo. Los carruseles famosos, que ya los estoy olvidando, pero por una razón muy precisa, porque el carrusel me daba mucho dinero. La verdad es que yo nunca gané tanto dinero como con los carruseles. Y estos no mutaban como yo quería. Yo prefería una
mutación más agria, más dura, que me ayuda a descubrir cosas más importantes. El carrusel ya era un juego, un juguete gigante que era bello de por sí y que casi todos los niños hemos pasado por ese juguete gigante. En fin, le tenía mucho amor, hice 1 o 2 juguetes que se vendieron muy bien y me pregunté yo qué hago con este dinero, pero quería seguir haciendo más juguetes, más carruseles para tener una manera de construir otra cosa que iba a ser el museo, que ya lo tenía en mente, el Museo de Arte Contemporáneo y o moderno en este caso. Entonces el éxito monetario, el éxito, en fin, financiero, me ayudaron mucho a hacer todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y me siento feliz, porque cada vez que yo he ido, me he acercado a un instituto, al mismo gobierno, con Alan García y todo lo demás, hubieron promesas, pero no se hizo nada. Entonces, sé que son historias muy confusas y además muy costosas. Pero yo me he entregado a ese mundo y he canalizado hasta a mis hijos a ayudarme en esa aventura y estoy ahí compartiendo con la pintura y con la escultura también, un poco para encontrarme con esa mágica palabra de esta señora que me dijo que iba a ser yo escultor, un gran escultor. Pero bueno, vale. Eso es parte, me descanso un poquito que... Gracias, Gerardo. 1955, ingreso a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Un panorama fantástico, una plana docente de excepción. ¿Quiénes? Carlos Quispe Sacín, Sabino Springet, gracias. Ricardo Grau, Carlos Aitor Castillo, don Juan Manuel Ugarte Lespo. ¿Qué quieres que haga? Bellas Artes, tú un personaje, un líder estudiantil. Y vaya que se dio un fenómeno muy interesante. Terminas en la promoción de oro. Así es, así. Con Tilsa Tsuchiya. Así es. Imagínense, con Euler Cajaguarín, con Enrique Galdo Rivas, con Osvaldo Sagastey. Recientemente he visto una hermosa fotografía en la que te veo con él, una publicación de un diario Huánuco. Me parece que recientemente, no hace más de 2 semanas, debes haber compartido gratos momentos. Esa Escuela Nacional de Bellas Artes, que yo también he tenido la dicha de estudiar ahí, ¿qué significó para ti? ¿Qué significó para ti? Es enorme, porque es enorme la historia de Bellas Artes para mí, porque era finalmente yo un niño huérfano, un poco extraviado en el Perú. A mi costado izquierdo tenía yo un gigante pintor que era mi hermano, y el otro lado tenía escasez para seguir estudiando otras cosas. Se me hizo la vida muy complicada, muy dura, pero felizmente había un poema que se llamaba Escuela de Bellas Artes. Digo se llamaba porque yo estaba en la escuela y los compañeros, los amigos eran verdaderamente extraordinarios. Nos prestábamos los pinceles, hasta dinero para almorzar y cosas, no sé, pero era muy colectivo el trabajo que se hacía y los momentos que se vivían. Yo me recuerdo haber pasado por esa escuela que era mi todo, verdaderamente, era mi casa. Ahí me enamoré muchas veces
porque tenía tradición, habían chicas muy lindas y verdaderamente, y muy maternales. Nos faltaba algo, ellas acudían a ayudarnos, la verdad que eran formidables. Ahí sigo agradeciendo a las madres, mujeres, que son una maravilla, a las mujeres que están aquí, que están allá, que fueron estudiantes también. Qué maravilla. Yo no pude vivir diferente, mi protección fue ello, pero la vida, a medida que uno crece, que sigue viviendo, como que se complica. Y ya comenzaba a complicarse para mí la vida, y ya habían unos monstruos de artistas que existían y que yo tenía conocimiento de ellos, y que cómo voy a enfrentar estos poderes mágicos, estos artistas. Entonces voy a tener que irme lejos de este país, porque se está poniendo mezquino también, porque a medida que uno crecía quería ser el mejor, y ese mejor no existe. Descubrí después que eso no existía, porque es una carrera tan bella, tan linda, que no es carrera de 100 metros ni de algunos kilómetros. Es una carrera de vida, es una entrega total que uno hace. E inclusive me ha llegado un momento que he comparado la música que me gustaba tanto, por ejemplo, la guitarra me gustaba, y comencé arañando la pobre guitarra, y qué pena, la tuve que dejar, porque lo más fuerte para mí era la pintura. Puse en la balanza la música, la pintura, y era la pintura, porque ambos factores tenían mucho peso, nos llevaban todo el tiempo que uno tenía. Y bueno, yo creo que mi amigo puede decirlo, la música eso no es, pero hay que darle todo el tiempo que la música necesita. Es como una bella dama, como una dama que se deja amar. Esa es la guitarra, por ejemplo. Esos son los instrumentos musicales que nosotros nos encanta comunicar o encantarnos con ella. Es casi lo mismo. Pero bueno, me dediqué a pintar y a tratar de ser cada vez un pintor de mí, de mi yo, no pintar para el mundo, pintar para mí. Y que es una de las condiciones más hermosas y una respuesta de las más bellas que yo he conseguido en la historia de mi pintura, es pintar para mí. ¿No es cierto? Sacar todos esos dolores, esos enredos que tiene el hombre, y volverlos al arte y encontrar una respuesta, sublimarlo, porque al sublimar estamos entregando verdaderamente una respuesta positiva, ¿sí? El dolor se va. A propósito de esa sublimación en el dolor, y el hecho de romper con el pasado y buscar nuevos rumbos. Hace mucho tiempo aquí, y a solo 3 cuadras, vivió Flora Tristán, la abuela de Gauguin. En la avenida Emancipación, en la cuadra 2, vivió Gauguin durante 5 años. Y tú, en un momento determinado, leías un libro de Felipe Cosío del Pomar sobre la vida de Gauguin. Así es. La apuesta por irse a la Polinesia de algún modo origina que tú decidas enrumbarte hacia Europa. Así es. Y tienes la chance de viajar con nada más y nada menos que con Tilsa y con un paisano nuestro, González Basur, exactamente, que era enamorado de Tilsa. Así es, así es. Sí. Cuéntanos un poco al respecto, por favor. Vamos a ver, que salga lo más verídico posible, ¿no es cierto? Pero en realidad, como eran estudiantes que habíamos prefabricado ya la huida hacia Europa, entonces nos encontramos los 3, los 4 en el barco, con miles de proyectos, la verdad.
Tirsa tenía la gran medalla de oro, el novio de Tirsa en estos momentos, que era Basurco, tenía la gran medalla de oro también, y bueno, quien habla tenía la medalla de plata. Bueno, así fue. Pero, y esto es importante señalar, a diferencia de ellos que estudiaron 8 años, Gerardo estudió 5. Y lo adelantaron porque indudablemente era un artista consumado a pesar de la corta edad. Sí, efectivamente hubieron condiciones favorables a que yo ocupara egresar de Bellas Artes con los más brillantes alumnos que había en ese momento. Pero en realidad yo no me creía ni menor ni mayor, yo solo quería partir del Perú y no regresar nunca más. Es muy curioso, esto lo estoy analizando ahora, que el Perú es tan bello y que es la belleza en realidad la que me ha hecho venir, regresar de nuevo al Perú, porque tenemos en belleza lo que no tiene Europa. La verdad es que nosotros tenemos una belleza pura, virgen, linda, extraordinaria. Hasta sus caminos son duros, pero nos enseñan a caminar. Y esto es maravilloso aquí en el Perú. Gracias. Volvemos al Cadillac de 4 puertas del año 62, pero esta vez vamos a acelerar. Vamos a pasar de primera directamente a cuarta. Entonces requerimos probablemente de respuestas más cortas. Voy a señalar cuán intensa fue y es la vida de Gerardo. 5 escenarios. Primer escenario, las ilustraciones de los cuentos de Maldoror, del conde Lotremont, uruguayo. Esto porque tenía un destino cierto, ser entregado a André Breton. Por favor. Bueno, hubo un accidente muy maravilloso, no se le podría llamar accidente, pero en este caso para mí fue muy lindo encontrar en París, encontrar un personaje como André Breton, que era el papá del surrealismo, que era efectivamente el gran maestro, poeta que nos enseñaba cotidianamente a nosotros, un poco los surrealistas, a ver las manchas de las paredes, las manchas por todos sitios, donde había la morfología estaba presente, y que naturalmente uno no era indiferente para estos momentos en que André Breton existía. Disculpe un momentito porque en realidad yo me emociono demasiado con estos momentos y felizmente mi hijo me hace recordar que hay que pegar más el micro. Cuando yo quise acercarme a este personaje, André Breton, pasé varios años. Dije, voy a hacerme porque no hablaba el francés, que era tan complicado para mí. Comencé a ver que había que seducir a André Breton con algo y me puse a preparar un libro con un poema que estaba, no con un actor, que estaba haciendo en esos momentos. Existía un Lotremont, que era un poeta pues maravilloso, que vivía en el Uruguay, que creo que fue uruguayo. Y entonces me gustaba tanto, pero es muy difícil. Y esto fue llevando un poco a descubrir este poeta, y enorme. Y yo iba dibujando para entregarle un día a André Breton. Faltándome una página de los 30 dibujos que había planificado hacer, André Breton decede, fallece, gran tristeza en el ambiente surrealista y en el mundo también no surrealista. Me quedé muy triste y me quedé con ese libro hasta ahora, sin
sin haber hecho absolutamente nada. Lo tengo en referencia y seguramente que voy a tener que hacer algo, un homenaje a este gran personaje. Eso fue mi carencia y también mi amor por ese gran poeta. ¿Sí? Gracias. Segundo escenario, la visita de Julio Cortázar a tu taller. Perdón. Segundo escenario, la visita de Cortázar a tu taller. Bueno, ustedes saben que París pues está es la meca de los grandes personajes, y en este caso me tocó conocer también a Julio Cortázar, con quien simpatizamos inmediatamente, porque era un hombre, aparte de ser poeta, tenía un tango adentro y era muy argentino por una parte. Y las cosas se dan, vino a mi taller en ocasión de una visita de unos amigos, en fin, llega a mi taller y se siente muy atraído por mi taller. Entonces, esas cosas le encantaban a Julio. Nos hicimos grandes amigos. Y bueno, él era muy amigo de un tal Julio Silva, que también es un pintor argentino, y Julio Silva tenía pues la referencia mía sobrecargada, muy linda, y hizo pertenencia a todo el mundo de que yo era amigo de Cortázar. Pero más que amigo, me encantaba escuchar, y a quién no escuchar a Cortázar, realmente era una enseñanza permanente. ¿Sí? Gerardo, todos sabemos de tu afición gastronómica. Tuviste una experiencia insólita. Le preparaste un ceviche a Wilfredo Lam. Cuéntanos un poco. Bueno, esto también obedece a una serie de amigos que los artistas y poetas y todo lo demás tenemos en París. Es increíble, pero el arte, la sabiduría está en las calles, qué maravilla. Y en este caso llegué a conocer a este pintor famoso y uno de los 4 grandes que ha tenido el arte contemporáneo, que es Wilfredo Lam, cubano. Y bueno, me cogió mucha simpatía y bueno, yo aprovechaba mucho de eso, y hasta que un buen día me dijo: ¿tú conoces a Chavico, ni sé cuánto? No, ya era de otra generación. Y así conversamos, simpatizamos. Yo fui un hijo más de este caballero de las artes. Me adaptó y bueno, me pidió que le prepare un ceviche como su amigo Chavico le había preparado antes, porque su amigo tenía un gran amigo peruano, y como yo portaba el Chávez, dijo: tú debes preparar el ceviche. Entonces, bueno, sí, efectivamente, le hice no solamente un ceviche, le hice un arroz graneado con arvejitas verdes, pero sí, esas cosas que dan arroz con carne, chancho, y bueno, muchas de las cosas que gustaron. Hicimos una gran amistad con este señor, que ya era como mi papá, ¿no? En esos momentos tenía él como 80 años y yo tenía pues 40, ¿no? Y así estos señores me entregaron lo que pudieron en su sabiduría. No hubo ninguna, en este caso, ¿cómo se llama?, mezquindad por aprender, por hacernos aprender un poco lo que ellos sabían, ¿no es cierto? El arte nos enseñaron a ser abiertos con todos los otros colegas más jóvenes, en fin, a entregar sin mezquindad, ¿no es cierto? Y comenzamos a descubrir hasta la verdad. La mentira ya quedaba fuera de nosotros. Y así había que ser el pintor de transparencias bellas y entrar en ellas y transmitir
a través de su morfología, a través de su mundo que uno había creado, ¿no es cierto?, para uno. Porque se trataba de hacer conocer un poco el dolor que uno vive, que uno almacena, porque en realidad hay amoríos, hay cosas, hay dificultades en la vida. Uno viene almacenando todo eso que finalmente, este arte tan maravilloso nos enseña a sacar lo horrible de adentro, de luz adentro. Y fue muy bello. Yo creo que eso fue la grandeza que nos fue dejando Europa a nosotros los artistas, ¿sí? Y son pocos los que se pierden en ese mundo, pero nos perdemos. Cuarto escenario. Cuarto. La película América de Noche, coproducción franco-italiana. El director, François Truffaut. La primera actriz, Jacqueline Bisset. Ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Tú participaste. Gerardo participó como extra. Sí, no solamente en esa película, pero tuvimos que un poco que participar de estas películas porque en realidad nos pagaban más que un cuadro en ese momento y era muy importante porque no éramos conocidos en la pintura, no éramos conocidos, en fin, como personajes. Otro que cuando trabajaba en Cinecittà, que era en Roma sobre todo, y ahí creo que se quedaron como un par de peruanos haciendo películas y cosas y se olvidaron un poco la pintura, pero era muy simpático, la verdad. Cinecittà era un lugar que nos recibía bien a todos, un poco esta especie de tipo un poco indígena, no, un poco de esos tipos mal hechos que podemos hacer una faena maravillosa en los extras. Inclusive a mí se me pidió para ser figurante y dar un grito enorme en medio de una noche de baile cuando el twist había aparecido. O sea, entonces, yo tenía que gritar, ¿no es cierto? Y bueno, esa fue una participación que se pagó un poquito mejor y permitió creerme artista, y al mismo tiempo yo me corría de esas cosas porque mi amor era la pintura, mi amor era verdaderamente era eso. Y era mágico. Yo no podía dejarme seducir por otras cosas que no sea el amor, ¿sí? Y el amor verdaderamente era maravilloso y me hizo conducirme como un semi-triunfador todavía, porque no he terminado en la vida del artista, no he terminado. Estoy haciendo una carrera saludable porque ya pienso en mí. Y la carrera de artista es muy egoísta en el fondo. Y lo que uno deja son las cosas que uno hace, ¿sí? Si uno es íntegro, si uno verdaderamente conserva esa belleza interna, puede entregar cosas bellas. Y yo siento que yo estoy al comienzo de eso. ¿Cuánto faltaría? ¿No? El camino es largo, pero nos satisface terriblemente a los que somos artistas y trabajamos para nosotros mismos primero, para saber qué vamos a entregar, ¿no? Sin explicación tenemos que entregar emociones, virtudes maravillosas para que el hombre tenga también esa paz interna, ¿sí? Y bueno, el arte es la mejor herramienta y la más bella que el Dios me ha confiado. Eso es todo lo que les puedo decir por ahora, habiendo muchas cosas más a recuperar todavía, ¿no es cierto? Pero es muy largo. Yo estoy nada más que al comienzo, ¿no? ¿Cómo será? Bueno. Bien, quinto escenario. Desiree Lieben, El Baguara, Gonzalo More,
el perfecto amante, según Anaïs Nin, que a su vez era pareja sentimental de Henry Miller. Un escenario de lo más fastuoso dentro de la intelectualidad. César Vallejo, Alejo Carpentier, Antonia Artaud. Sí, Es decir, sí. ¿qué tal mujer? Mujer libertaria y humanista. Desiré, por favor. Desiré fue una princesa rusa que escapó, mejor dicho, de la nobleza rusa y se integró poco a poco a la guerra de España y a los revolucionarios y también a esa especie de amistad protectora de muchos latinoamericanos que llegábamos a París y bueno, el que comer nos faltaba, no era muy fácil, pero con Desiré, que amaba a la gente, es verdaderamente una cosa de las más extrañas que yo pude testimoniar en París. Y yo creo que hay muchos peruanos que han desfilado por casa de Desiré, si podemos decir casa, pero era un cuartito con un altillo, ¿no es cierto? Pero su corazón era terrible. Todo lo que esta señora ganaba, porque tenía un pequeño sueldo asignado por el gobierno francés, y esto permitía generar unas comidas para recibir a los extranjeros, especialmente latinoamericanos, y otras peruanos, porque ella parece que tuvo un gran amor con un peruano que dejó unas raíces extraordinarias y que, bueno, teníamos el privilegio de ser recibidos con ella y bueno, un plato de tallarines no le caía mal a nosotros que estábamos ambulando en ese París hermoso. Si todos los que han conocido París seguramente que están de acuerdo con lo que yo digo. Es una ciudad luz, es bella. Y así es como me fui quedando en París, enamorado no solamente del París, ni de la gente, ni de su vitrina, de la belleza, de los enamorados que transitaban al borde del Sena. Y todo eso era una riqueza extraordinaria. Y sin hablar mucho de sus comidas, ¿no es cierto? Que ahora me parece que el Perú ya se puso muy mano a mano con Francia. Ojalá, pero yo todavía no lo creo. Gerardo, una sorpresa. Bueno, esos son los ejes de mi carrera que me enseñó un argentino justamente a melodiar, a cantar en ella, pero con mucho defecto, pero con mucho sentimiento, ¿no? Entonces, muchas veces logré almorzar, comer, enamorar, conquistar, como dice, pero una bella vida, no me puedo quejar. Yo creo que el Perú para mí hubiera sido muy triste, muy triste. Lo que viví en Europa lo puedo contar, lo puedo recontar, en fin, está llena de valores extraordinarios, ¿sí? Pero acá yo encontré mucha mezquindad, mucho racismo. El Cholo tenía estaba al margen. Aquí había que ser de todas maneras revolucionario, pero bien, ¿no es cierto? Pero bueno, revolucionario o hacer algo que uno ama para poder transmitirlo al mismo tiempo, ¿sí? A mí me tocó esa cosa y en eso estoy. Muchas gracias, creo yo. Sí, fantástico. Maestrazo, maestrazo. Mi admiración. En un momento determinado,
decidiste quedarte en Florencia. Te acompañaba González Basurco y Tilsa. Tenías $30. Compartiste ese dinero de manera equitativa. Te quedaste con 10. La vida te ha permitido, Gerardo, gracias a tu generosidad, ser de algún modo recíproco contigo. No me quedaba otra en ese momento. Tenemos efectivamente 3 bienales: el Museo del Juguete, el Museo de Arte Moderno, la Fundación Gerardo Chávez, tus hijos comprometidos en esa escena, Gerardo Amador, artífice de ello. El museo. Sí, cómo no. También, y quiero resaltar, para efectos del libro, aunque ya se mencionó, aquí tenemos a María Laura Hernández de Agüero, a quien solicito. ¿Dónde está María Laura? La veo, estoy directamente enfocando mi mirada a ella, ¿sí? Pues brillante trabajo, coeditora, fantásticos momentos seguro, en compañía de toda la familia. Quisiera que des fe de ello, por favor, Gerardo Amador. Todo ese tiempo dedicado a la corrección del libro. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, para la primera vez que yo me acerqué un poco, bueno, antes que nada yo quería también, hay algo que siempre me ha inquietado sobre el arte de mi papá, que quizás no se ha percibido tanto dentro en lo que se ha escrito, en lo que se ha estudiado de su pintura, y es también como la producción literaria, ¿no?, de su obra misma. Ya en otras oportunidades yo he tenido conversaciones en las que los nombres de sus pinturas tienen una carga poética muy particular. Y en los años 70 y en los años 60 y también en los años 80 se produjo mucha poesía, ¿no?, que se ha hablado muy poco también del acercamiento de mi padre a la poesía, que me parece a mí personalmente importante poner en contexto. Quizás es mi tarea también de alguna manera releer lo que se ha hablado, lo que se ha estudiado, de la representación y también de la proyección misma que tiene la obra de Gerardo Chávez en el arte peruano y también en el arte universal. Yo tengo esa tarea, definitivamente, y creo que no solo tengo esa tarea, sino tengo esa responsabilidad por darle también una relectura actual a una obra que no termina, que no tiene fin, ¿no? Es muy compleja de entender porque no solo guarda historias personales, no solo representa imaginarios del paisaje, de la mitología, quizás moche también, ¿no? Hay mucha representación erótica de las culturas precolombinas del norte peruano. Entonces hay muchas cosas de las que no se ha hablado, ¿no? Quizás la obra de mi padre ha tenido siempre ese lenguaje eurocéntrico, ¿sí? O estudiado desde una posición eurocéntrica en la que se le ha comparado al Bosco, ¿sabes? Pero ha tenido también, quizás se ha perdido el entendimiento de su obra dentro de los parámetros de lo que podría ser ese territorio. Y creo que eso es importante como recalcar. Y eso por una parte. Otra posición mía es también acercar esa producción que no es muy amplia, es pequeña la producción de poesía, pero que es muy poderosa. Yo estoy hace un rato tratando de buscar un poema que me fascina en papá, pero no lo encuentro. Creo que está en el libro. Pero invito a todos a buscarlo y a poder leer un poco de esa poesía. Pero también no solo como de manera escrita, sino que también se ha colaborado mucho con diferentes poetas. Uno, por ejemplo, es con Lautréamont, ¿no?, el libro que se hizo para André Breton de dibujos, que sin duda no es una poesía escrita, pero sí es una poesía visual, ¿no? También, por ejemplo,
se hizo un libro con una gran poeta francesa, con Joyce Mansour, una gran referente de la poesía contemporánea francesa, era de Egipto, ¿no? Egipcia, pero asentada en Francia y muy famosa, muy importante para la poesía francesa. Y ella eligió a mi papá para hacer una correspondencia de dibujos y poemas. Y es un libro que se editó en Bélgica, si no me parece, es una editora una edición belga, en la que se edita ese libro y es una colaboración de Gerardo Chávez con Joyce Mansour, y es también un elemento como de poesía visual y poesía escrita muy importante, creo, para poder volver a poner en valor en cuanto entendemos la obra de Gerardo Chávez hoy, ¿no? Y creo que mucho de ese recorrido y estas conversaciones que también María Laura fue parte y que yo pude de alguna manera, creo que hace como unos 10 años que mi papá tiene la idea de escribir sus memorias, y que yo he estado en constante contacto con esa producción, con ese manuscrito, con esas ideas, revisiones, escritos, y además he sido también parte de cómo he escuchado esta historia. Yo creo que ni siquiera he leído el libro, ¿sabes? Como porque ya me sé la historia, ¿sí? Porque lo he escuchado de muy chico, siempre se repite, o sea, hay como un constante cuestionamiento, yo siempre indago en la vida de mi papá, y creo que una de las cosas más relevantes en las que digamos se cerró el ciclo de la producción de este libro, Antes del Olvido, fue la iniciativa de María Laura de poner la vida de mi padre en relación también a la obra plástica, ¿no? En el libro hay un recorrido también entre las historias de la infancia, historias de vida, y cómo eso se traduce en pinturas particulares, ¿no? O sea, los cuadros tienen una historia, ¿no? Como dice, transmitir un poco el dolor, pero hay momentos muy específicos de la vida de mi papá que se manifiestan en la obra, ¿no? En cuadros muy particulares. Y eso creo que fue también una particularidad del apoyo de María Laura Hernández Agüero en la producción del libro, que era entender la vida de Gerardo Chávez sin desligarla de la producción artística. Así que muchas gracias, María Laura. El tiempo futbolístico, lamentablemente. Me muero de ganas de seguir preguntando porque hay un chorrón de cosas que efectuar. Roberto Mata, que no se le haya mencionado, sí, el segundo padre. Y bueno, yo quiero decir lo siguiente, antes que me olvide, por favor, ¿me permites? Gracias. Gerardo nos recibió probablemente el año 90 a un grupo de estudiantes de la gente de la Escuela de Bellas Artes y nos trató como si fuéramos parte de su familia. Su amabilidad fue exultante. Qué sorpresa. Y entonces, a nombre de todos o en nombre de todos aquellos que tuvimos la chance de estar en su taller, que en aquel entonces quedaba en el Olivar, he aquí una reproducción de la Melenuda, el nombre que le puso Andrés Garay, Jorge Villacorta y Cecilia Salgado, a esta mujer retratada, y anónima, por Emilio Díaz. Y una vez que tuve la oportunidad de leer el libro, inmediatamente pensé, este es el obsequio preciso para Gerardo, en recuerdo de su madre. Fotografía de Emilio Díaz. Muchísimas gracias. Grandes momentos. Gerardo. Gracias.
Bueno, ante tan bellas palabras y bellos momentos, no me queda sino guardarlos en mi humilde corazón y tenerlos con ustedes siempre, con esa escucha, con esa gana de querer saber un poco de Gerardo Chávez. Y bueno, yo me he enterado también de algo, ¿no es cierto?, que vivo para entregar. Hay que hacer eso, hay que hacer cosas y entregarlas, darlas, ¿no es cierto?, que vive el otro, no Gerardo Chávez. La obra es más importante. Muchas gracias. Con esto me despido. Hasta pronto. Muchas gracias a todos, agradecemos mucho su gentil asistencia. Tenemos el libro de Gerardo Chávez al costado, los que quisieran comprarlo y posteriormente... Hey Festival Arequipa 2022. Se abren de nuevo las puertas de los auditorios, se llenan de preguntas las butacas y los escenarios nos traen grandes ideas sobre literatura, ciencia, medio ambiente, arte y actualidad. Reconocidas personalidades y artistas del Perú y del mundo se dan cita una vez más en el Hey Festival Arequipa 2022. Volvemos a encontrarnos para debatir y conversar durante 4 días de la mano de más de 120 participantes procedentes de 14 países, en más de 90 actividades presenciales y transmisiones en streaming para todos los públicos. Una celebración del pensamiento y la palabra en diversos escenarios, sesiones en el centro penitenciario y actividades en alianza con organizaciones que apoyan a la infancia menos favorecida. Gracias por acompañarnos en este espacio para imaginar el mundo. Celebremos todos esta fiesta de las ideas. Bienvenidos al Hey Festival Arequipa 2022.